El tema es así, mira. Creo un archivo nuevo, lo configuro en las unidades que quiero, ¿sí? Y puedo utilizar alguna de las plantillas que ya están definidas, ¿sí? Vamos a usar esto así, de manera predeterminada. Y a esto le vamos a agregar losas ahora. Indistintamente de la configuración, yo puedo agregar los paños de losa antes o después de configurar el tipo de sección. Bueno. Voy a agregar esta también. Agrego este, así tenemos todo el damero completo. Siempre que vas a dibujar un elemento de área en el SAP, trata de mantener el sentido de giro de la selección de los nodos, ¿sí? Porque de ese sentido de giro va a depender la ubicación del tercer eje local. O sea, puede quedar apuntando hacia arriba o apuntando hacia abajo. Si yo dibujo los elementos de área, digamos, siguiendo sentidos de giro diferentes, voy a tener problemas de ejes locales. Ahí. Bueno, y ahora voy a definir dentro de las secciones de área una nueva sección, ¿sí? Acá hay 6 opciones diferentes para elegir, ¿sí? La sexta, que es una placa armada en capas, ¿sí? Me permite configurar una sección de hormigón armado de manera un poquito más específica. ¿Por qué me permite eso? Porque está trabajando con capas que están replanteadas a una cierta distancia del eje mecánico. Esta línea roja que está acá es el eje mecánico de la pieza. Y entonces lo que voy haciendo es agregar capas que estén distanciadas de ese eje mecánico a un valor, que tengan cada uno un espesor, ¿sí? Y que pueden variar en su tipología también. Pueden ser placas, pueden ser membranas, y este plate tenía otro sentido, digamos. Tiene que ver siempre con la teoría de corte que estamos eligiendo. Los puntos de integración tienen que ver con la parte posterior de integración numérica que se aplica para interpolar valores entre nodos. Acordate que esto es un sistema de ecuaciones que se resuelve y lo que obtenés como resultado de ese sistema de ecuaciones son la información que tengo concentrada en los nodos. Después tengo que interpolar. Entonces, esa interpolación se da por integración numérica. Elijo el material y el comportamiento del material que puedo elegir entre lineal, no lineal, o decidir que una capa esté inactiva, por ejemplo. Bueno, para no tener que hacer a mano esto la primera vez, tenés un botón de inicio rápido, donde podés configurar de manera más sencilla, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos poner un espesor de 12 centímetros. Está definido el hormigón y el acero. El acero tiene que ser de tipo rebar, que es el acero para hormigón que contempla el programa. No se usa el acero steel, ¿sí? Porque corresponde a otro tipo de acero. Y después puedo armar en capas las armaduras. Acá hay una
una selección que permite que tamaños y espacios de barras sean la misma para todas las capas. ¿Ah? Eso es cuando quiero configurar las capas de armadura, o sea, de manera más sencilla. La escala de diámetros que utilizamos en Argentina, acá en el programa termina con la letra D. Entonces, esto que estoy poniendo acá es poner una barra del 6 cada 15 centímetros. Y después, por último, configuro el recubrimiento. ¿Sí? Después puedo sacarle esta opción y puedo trabajar las capas por separado. Por ejemplo, si en la capa superior yo no pretendo poner armadura, pongo la opción None. Y entonces me queda una losa armada con hierros en ambas direcciones. ¿Está? Bueno, eso es una forma. Y esa forma yo puedo configurar una losa maciza de hormigón. ¿Está? Ahora vamos a hacer una copia de esa sección. Agregar copy of section. Y acá le voy a poner losa liviana de hormigón armado. Entro al editor. ¿Sí? Y fíjate que yo tengo la capa de concreto. El eje de la capa de concreto está a 0 del eje mecánico. Entonces acá yo puedo empezar configurando que esté. Primero configuro el espesor de la capa, 5 centímetros, y ponerle que esté separado a 10 centímetros. Lo voy a modificar. Y lo que ocurrió es que tengo ahora un esquema de una capa de compresión con un paquete de armadura que están, o sea, dispuestos en la parte inferior. ¿Sí? Sería un modelo equivalente al de losa liganada, porque si te pones a pensar, digamos, es la capa de compresión por encima del eje mecánico, ¿sí? Y las capas de armadura, digamos, por debajo del eje mecánico. ¿Tá? Sí. Y esa sería la forma de simular una losa liganada sin tener que dibujar con barras las viguetas y demás. ¿Sí? Y ese espacio donde irían las viguetas. Tenés que activar tu micrófono, Verónica. Está activado, no sé por qué no. Está activado, ¿no? La parte de la vigueta no se modela. O sea, si es con viguetas, vos lo que tenés que hacer es un modelo, un elemento de barra que tiene que tener una fuerza de pretensado. Es otro tipo de modelo. En este caso, estamos haciendo una losa livianada simulada en hormigón armado. Eso es una cosa. Y después, si vos querés modelar una losa, un entrepiso de viguetas, deberían ser elementos de barra, pero a esos elementos de barra hay que agregarle una fuerza de tesado. En realidad, pasan a ser un elemento tendón. Ahí te muestro dónde configurarlo. O sea, yo tengo que venir, por ejemplo, voy a limpiar esta. Y supongo que estas barras yo las divido en, estos son 6, 12 líneas. Acá puedo utilizar
Se vean los puntos, pues es más fácil. Armo mis elementos de barra. Acá, en realidad, en vez de usar elementos de barra, yo lo que tengo que hacer es utilizar, y lo puedo cambiar acá cuando estoy dibujando, ¿sí? Elementos tendón. Y entonces van a aparecer, creo que en color verde. Cuando dibujé el primero, me pide que configure el inicio, el final, ¿sí? La discretización del tendón. Y acá yo puedo agregar la sección, que acá debería poner la sección de la vigueta. ¿Sí? Ok. Y luego acá hay un lugar en donde yo puedo agregar acá, la fuerza de tesado. ¿Sí? Pero son datos que uno no tiene de las dietas por lo general. Uno tendría que estimar esa fuerza de tesado o lo podría calcular de alguna manera obteniendo la tensión inicial T0 o P0, que es la fuerza inicial que yo le aplico al alambre de tesado para que en el momento que se da la tensión efectiva, digamos, eso cumpla con los requisitos. O sea, le tengo que sumar la tensión efectiva, las pérdidas, y de ahí calcular una fuerza de tesado que es, la cargo acá, por Ok. ejemplo. ¿Sí? Y esa sería la forma correcta de simular una vigueta, que sea de hormigón pretensado. ¿Sí? Ok. Ahí hay un montón de parámetros para ir configurando. O sea, hay que revisar en detalle. ¿Sigue sin escucharme? Y después tenés la opción también de configurar para otras vigas más grandes, ¿sí? Una parábola. Y acá veo que tiene un Quick Start también. ¿Sí? Que ahí puedes configurar el tipo de la traza del tendón. Si querés que sea parabólica, circular, rectilínea o rectilínea, o sea, siguiendo la línea de flexión y demás. Ok. Y esa sería la forma de configurar un tendón. Ok. Le escribí al chat. ¿Será? Yo estoy hablando, acá me está marcando que yo hablo. ¿Vos me escuchás? Sí, a ver. Ah, sí. Por eso no te estaba Ahí escuchando. está. Claro. Sí, sí, pues yo hice la prueba acá y o sea, escuchaba la repetición. Sí, sí, sí. Y le quería hacer otra consulta, ingeniero, de la carga. A mí me confunde, por ejemplo, vio que en el programa ya tiene en cuenta el peso propio, digamos, de cada elemento. Sí. Pero si yo a eso le quiero agregar piso, contrapiso y eso, debería, o sea, crear otra carga para eso y asignarle a la losa, por ejemplo. Sí, puedes calcular por separado. ¿Sí? Vos tenés los patrones de carga acá. Sí. Tenés varias opciones para trabajar. Puedes trabajar con dos patrones de carga si querés separar lo que es carga permanente que sea externo a la estructura y carga Ajá. permanente que sea inherente al peso propio de la estructura.
Vos podés crear otro DEAT con un factor de multiplicación 0. Y ponerle nombre diferente. ¿Sí? Acá, este factor que dice self-weight multiplier, ¿sí? Ajá. Es el coeficiente que configurándole en 1, ¿sí? Le indica al programa que para que considere el peso propio de cada uno de los elementos que se dibujó. Ah, ok. Entonces, si vos utilizás el patrón de carga permanente o de carga muerta con el factor de multiplicación del peso propio en 1, ¿sí? Sí. El programa te está calculando automáticamente el peso propio. Ok. Y si vos querés calcular por tu cuenta y cargarle a la estructura, ¿sí? Lo que vos sacás Ajá. del análisis de carga para no tener que estar desglosando lo que es hormigón de lo que no es hormigón, pones ese factor de multiplicación en 0 y listo. Ah, bien. Tenés 2 o 3 opciones diferentes para poder trabajar, digamos. Y en el momento de asignar la carga, o sea, ¿le tengo que volver a asignar la carga muerta o él ya me toma por defecto cuando hace el análisis? Por ejemplo, si yo voy Cuando el factor de multiplicación esté en 1, él Ajá. ya te va a calcular automáticamente el peso Ah, de ok. cada elemento, de la losa, de la viga, de las columnas. Y Ok. cuando esté en 0, vas a tener que cargarle vos el peso propio. Ok. Y le quería hacer otra consulta por ejemplo, si yo tengo en el medio de la losa una mampostería, eso intenté cargar y no encontré la forma. Por ejemplo, si cruza una L, una T de mampostería y yo quisiera cargarle como carga distribuida a la losa eso. Ajá. Bueno, ahí lo que puedes hacer es dividir, por ejemplo, vamos a hacer acá en el ejemplo. Acá le voy a poner a la losa. ¿Sí? Yo podría utilizar un elemento de barra que sea none, Ah, ¿sí? Que no tenga propiedades. Y podría cruzarlo así y a ese elemento none asignarle un valor de carga distribuida, por ejemplo. Puede ser 10. ¿Sí? ok. Y después puedo, en todo caso, si tengo otra intersección de otra mampostería, divido los contornos. Acá puedo cruzar otra línea, puedo seleccionar estas dos y dividirlas por intersección, break at intersection, con los elementos seleccionados. Y entonces cargo en esta, por ejemplo, si la mampostería va por acá y acá solamente tengo una puerta, agrego ahí la carga. ¿Ves? Ahí están apareciendo. Después de todo esto, igual hay que seleccionar una vez que tengas configurado todo el entrepiso, hay que ir a área, asignar área, generar coacciones de borde. Y pedirle al programa que genere coacciones de borde, porque entonces me va a considerar compatibilidad de deformaciones entre elementos de barra y elementos de área. Si no, van a estar trabajando por separado, de forma independiente. ¿Sí? Okay. Y te tiene que aparecer las áreas con esta leyenda S.
Edge constraint. Y cuando estés trabajando con sólidos, es lo mismo. Para sólidos, también hay coacciones de borde entre sólidos y elementos de área. Entonces vos considerás interacción. Eso es para cuando, por ejemplo, vos haces una zapata modelada con sólidos de hormigón y le querés poner una placa de anclaje para soldar después un elemento metálico, por ejemplo. Ok. Ingeniero, le consulto ya con ese ejemplo que hizo, por ejemplo, ahí cuando cargó la mampostería. Sí. Y que usted eligió la carga muerta justamente y le puso 10. Ahí el programa que me hace, o sea, está calculando el 10 que usted le pone y le suma el peso propio. O no hacía falta No, porque en asignar. esa carga, o sea, una cosa es eso que hicimos ahí. Ajá. Ahora vamos a hacer otra. Ya entendí la pregunta. Sí, porque Ahora, a mí me confunde, porque vio que en una carga nosotros teníamos el coeficiente 1 y en la otra 0. sí, Yo tendría que usar la que decía 0 si quiero es que el como... factor de O multiplicación de sea, peso propio solo involucra elementos. Cuando vos vas a cargar, vas a poner cargas, la ajá, carga no es un elemento, entonces no tiene volumen, no hay forma de calcularle un peso propio a una carga. La carga ya es un valor de peso. ok. Claro, Entonces yo sí tendría que ir asignando a cada elemento igualmente esa... claro. Ok. Después puedes hacer esto también. Puedo poner puntos arriba y supongamos que yo tengo acá, voy a usar el elemento losa maciza. ¿Sí? Supongamos que yo tengo configurada una sección que corresponde a una mampostería. ¿Sí? Puedo armar el elemento de área que represente esa mampostería. Ah, ok. ¿Entendés? Y entonces ahí es importante que haya coacciones de borde, porque en este borde, digamos, debería interactuar este elemento de área, el elemento de área, el 8, debería interactuar con el elemento 1. Ok. Y así yo le puedo armar todas las mamposterías. Puedo, o sea, yo suelo considerar 10.000 megapascales, que es lo que habíamos obtenido en laboratorio para los paneles de ladrillo cerámico hueco. Y una resistencia a compresión del orden de 10 megapascales y tracción 2,5 megapascales. Con eso más o menos se configura un Figura material material. equivalente para la mampostería. ¿Sí? Ok. Se entendió. Bueno, Gracias. ¿tenés alguna pregunta más? Era eso, me confundía mucho el tema de las cargas, cuando tomaba, cuando